En este Canvas entonces vamos a hacer una especie de retroalimentación de lo anterior. Teníamos simples círculos y determinamos, por ejemplo, el centro. ¿Por qué entender esto? Bueno, por ejemplo, les decía a los estudiantes que es más fácil conseguir la redondez de una esfera a través de un cuadrado, porque la esfera, el círculo, digamos así, tiene lo mismo ancho que alto, es decir, en una circunferencia se mide por la distancia que hay desde el centro a cualquiera de sus lados de forma igual. Eso es un radio. De igual manera, desde el centro a las posiciones de los lados sería lo mismo en un cuadrado. O sea que el cuadrado tiene lo mismo de ancho que de alto. Entonces, igualmente, si tenemos centros simétricos vertical y horizontal para dicho cuadrado, entonces igualmente tiene un centro como círculo. Entonces le decía que en un cuadrado es más fácil para no salirse y buscar la forma de esa redondez para aprender a hacer círculos lo más redondos posibles sin que sean ovalados. Es decir, que en un cuadrado cabe un círculo. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cuál es la estructura de un cubo, que es el cuadrado tridimensional. Les había dicho que de forma simple, en una perspectiva caballera, podemos representar dicho cuadrado y extender sus vértices hacia la profundidad, pues el cuadrado igual, repito, tiene ancho y alto. Entonces lo que le falta es la profundidad. Podemos representarla extendiendo los vértices del cuadrado y entonces completamos, falta un vértice, completamos cada uno de los lados, que sería el mismo cuadrado pero en la parte trasera, en la parte de atrás, y tendríamos un cubo. Realmente esta es la representación geométrica de un cubo, no una forma como un cubo si la viésemos en la realidad. Quizás esto es muy adelantado, pero existe una perspectiva un poco más real que llamamos isométrica. Que en lugar de dibujar el rectángulo de frente, lo hacemos distorsionado por la distancia, es decir, por el punto de vista. Entonces tendremos el cubo con esta apariencia. Bien, entonces, el cubo tiene tres formas de verlo. Y vamos a compararlo incluso con el círculo anterior. Que sería la parte frontal, o sea, esta parte si la sombreásemos, que corresponde también ese eje a la parte de atrás. Es decir, estamos viendo el frente del objeto. Tenemos un lateral que sería esta parte del lado y el del otro lado, es decir, los dos lados son el lateral, corresponde al lateral. Entonces este lado y aquel lado. Y tenemos la planta o el tope, lo que corresponde entonces al techo del elemento y al piso del elemento. Esto sería
¿Ok? Igualmente, recuerden, y déjenme dibujar los dos elementos. Tanto el cubo a partir de un cuadrado distorsionado, y vamos a hacerlo más acá, la esfera. Se me va huevando un poco. Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, esta está en bidimensional, o sea, solamente dos dimensiones, ancho y alto, mientras que esta tiene tres. Esto lo podrán ver los que incursionen en el diseño digital en programas tridimensionales como Maya, como 3D Studio Max o Studio 4D. Siempre partimos de tres ejes, es decir, el ancho, que es el eje X, es decir, un eje para esa rotación. El alto o eje Y. Y la profundidad, eje Z. Esos son los tres ejes que se trabajan. Pero en esta esfera, en este espacio bidimensional, no podemos tener eso, solamente tenemos ancho y alto, a menos que hagamos lo que hicimos en ejercicios anteriores, donde teníamos los ejes. Lo que pasa es que aquí solamente vemos dos de ellos, el eje X y el eje Y, nos falta el Z. Solamente lo conseguiremos si curvamos esos ejes, es decir, si hacemos esto para cambiar los centros. Pero recordemos que cuando curvamos para acá, el eje del polo sur subiría, por lo cual esa línea del lateral, que en bidimensional no se vería, ahora se ve. Por lo cual tenemos ahora tres puntos para el eje: el punto del centro de frente, el polo sur y el polo lateral. Si hay un polo sur, hay un polo norte. Igual que en el cubo, si hay un frente, hay una espalda. Y si hay un lateral, hay otro lateral. Por lo cual, por ejemplo, existiría ese eje, existiría este eje y existiría este eje. Si queremos verlo un poco más claramente, entonces yo haría la esfera y tendríamos aquí, digamos, como un palito que nos atraviesa como un alfiler, penetrando una pelota de este lado, otra de este lado y otra de este lado. Esto no es para que cada vez que hagan una esfera tengan que visualizar estos puntos, es para que vean cuál es la naturaleza o la explicación de la tridimensionalidad de estos dos objetos. Es decir, que este va a ser el eje Y en el caso de la esfera, el que trabaja las rotaciones, perdón, el eje X, el que trabaja las rotaciones horizontales, el eje Y, el que trabaja las rotaciones verticales, y el eje Z, el que trabaja las rotaciones en profundidad. ¿Okay? Y así podemos ver la rotación en cualquier objeto tomando su punto de vista, y ya lo vimos con el ojo. Ahora bien, ¿qué pasa con un cubo? Volvemos al cubo, porque hoy estamos en el cubo. Bien, este es el cubo. Si cada una de esas caras es un cuadrado, recuerden que para hacer el círculo dentro de él, trazábamos un centro para conseguir los radios. Vamos a imaginar que cada una de las caras tiene uno de esos centros, cada una de ellas.
Podríamos verlo imaginariamente o en la realidad, cada una de las caras, el frente, el lateral y el tope. Ahora bien, si dibujáramos en ese cubo, que si lo convertimos en un espacio bidimensional, sería un pentágono. Es decir, estos son los contornos de ese cubo en tridimensional, en 3D. En él, igualmente, como ese pentágono es una figura radial, igualmente también cabe un círculo. Vamos a dibujar ese círculo dentro del cubo, que tenga como límites cada uno de sus lados. Si ese círculo es bidimensional, está dentro de un cubo tridimensional, entonces es imposible que combinen. Eso me recuerda a una película de los sentimientos, no recuerdo cuál es el nombre, pero no pueden pertenecer una figura bidimensional al espacio tridimensional o la tridimensional en la bidimensional. Entonces quiere decir que esto sería, en lugar de un círculo, sería un cubo. Vamos a ver si lo hacemos más específico posible. Este sería entonces el círculo, que luego será una esfera. ¿Cómo? Vemos los centros. Cada una de las caras de los ejes que teníamos en la esfera, teníamos un frente, teníamos un tope y teníamos un lateral. Los puntos de los centros están justamente en los lugares en donde los dibujamos. Es decir, que en dicha esfera podemos hacer coincidir igualmente dentro de ella con los puntos del cubo cada uno de sus lados, lo que eran, como quien dice, el ecuador, el meridiano y su meridiano lateral. Ahí entonces coincide el cubo con la esfera. Bien, ¿por qué les estoy explicando esto? Me voy a ir muy adelante. Pues si tenemos una figura, la cual es una figura cúbica, vemos por ejemplo que aquí arriba podemos tener un centro. Pero si utilizando este punto de vértices de nuestro tope, ahí dibujáramos un círculo, podemos tener una figura compuesta, que ese será quizás nuestro último video. Es decir, dibujando un círculo ahí, pero sabemos que no puede haber un círculo combinado con una figura tridimensional como es el cubo. Quiere decir que eso debería ser una esfera. Entonces, si esto tiene unos centros, esto también. Es decir, que nuestra esfera, para hacer una combinación de los puntos que concuerden del cubo con la esfera, tendría este techo así. Eso es una figura como cualquiera de las cúpulas que vemos en edificios. Por eso debemos tener este conocimiento cuando observamos o queremos dibujar una figura arquitectónica de una cúpula, digamos así, y esta sería la estructura que haríamos para eso. Y sobre todo, que si este es el punto central y queremos aquí dibujar una torre para ese campanario, hagamos un cilindro. ¿Qué tendríamos? O una botella de este tipo. Este sería nuestro encaje para conseguir la forma de esa botella. Por supuesto, hay puntos, por ejemplo, este es un vértice, pero aquí no existen vértices en la esfera, por lo cual hacerlo coincidir tendría que haber otras formas equivalentes para lograr que coincidan. Pero esto lo explicaremos mucho más adelante. Vamos a seguir con otras formas del cubo. Como ya vimos cómo se relaciona el cubo con la esfera.
Muy bien. Vamos a ver cómo se logra ver el cubo en el espacio. Quizás esto es muy adelantado, pero hay que explicarlo. En toda vista, es decir, en todo espacio, existe lo que se llama línea de horizonte. Vamos a bajar esa línea de horizonte un poco. Una línea de horizonte. La línea de horizonte siempre está en el punto de vista del observador, a la distancia. Digamos, estamos a la orilla del mar, claramente podemos ver el horizonte en toda esa orilla. Por supuesto, donde hay edificios no la alcanzamos a ver naturalmente, pero sabemos que está ahí. Lo podemos identificar con eso, con la orilla del mar o un paisaje, el borde de las montañas. ¿Okay? Entonces, en la línea de horizonte se encuentra un punto o dos puntos denominados puntos de fuga. Pueden haber varias fugas en un espacio, pero relacionemos el cubo a un solo punto de fuga. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado, pues estamos en el espacio bidimensional. Y nos dice la perspectiva que todos los puntos paralelos o las líneas paralelas deben converger en el punto denominado punto de fuga. Vamos a hacer que el punto de fuga esté aquí. Bien, como nuestra guía, vamos a volver a dibujar nuestro cubo. Entonces, en el cubo, ¿cuáles son líneas paralelas? Todas las que no se juntan. Es decir, esta línea es paralela a esta línea. Esta línea es paralela a esa línea. Esta línea es paralela a esta línea. Y así sucesivamente. Si este cuadrado corresponde a este frente en mi cubo, quiere decir que el techo o planta iría ahí arriba, pero no lo vemos proyectado porque es bidimensional. Para proyectarlo tenemos que extenderlo al punto de fuga y sus líneas paralelas nos van a ayudar para eso. Es decir, si este es el frente, este punto y este punto corresponden a este punto y este punto. Las líneas paralelas que extienden el techo son esta línea y esta línea, por lo cual en mi dibujo esas dos líneas se extenderían hacia el punto de fuga y fácilmente tengo entonces en perspectiva el techo de mi cubo. Si quieren ver el cubo tal cual, entonces yo extenderé las demás magnitudes, que son las que no se ven aquí, es decir, el piso, etc. O sea, este punto y este punto se extenderían también hacia ese punto de fuga. Y vamos a esquematizarlo. Por ejemplo, el punto de atrás bajaría y coincidiría con esas líneas que extendí. Y cuando chocan con esta, crean otro vértice para generar otra figura. Vamos a borrar las guías que no existen en la realidad, o sea, las imaginarias. Y vemos entonces cómo el cubo aparece entonces en una perspectiva o en punto de vista. Ya no tenemos nuestro cubo arcaico en isométrico, sino lo tenemos más en una posición muchísimo más real. Bien. Vamos a cambiar el punto de vista del cubo este. En lugar de estar abajo, hagamos entonces que mi cubo esté a la altura de la línea de horizonte. Y vamos a hacer lo mismo. Este punto y este punto, este punto y este punto para generar los puntos de vista del techo y el piso. Vamos a hacerlo aquí para que lo veamos como antes. Se extenderían hacia el punto de fuga.
Y aquí está generado entonces ya los dos lados, este es un lado y este otro. Lo único que tenemos es que cortar para lograr que se vea, por ejemplo, ese lateral. Ahora bien, cuando extiendo el techo en líneas paralelas, van a intersectarse con las guías que tiré de esta fuga, es decir, que aquí estaría la parte de atrás. Y ahí tenemos la estructura completa de dicho cubo en una perspectiva diferente. Vamos a borrar las líneas para que veamos entonces cómo es la proyección de ese cubo. Ahí está el cubo en perspectiva. ¿Se ve bonito? Muy bien. Vamos a hacer algo un poco más extremo. Vamos a hacer algo un poco más extremo ahora que entendemos esto de este cubo. Si tenemos línea de horizonte, que nos sirve para determinar dónde está el punto de fuga, ahora voy a hacer algo muy diferente. Voy a poner dos puntos de fuga, por lo cual solamente el cubo me serviría, mejor dicho, el cuadrado que tengo, ahí solamente me va a servir de guía. Puedo ver, es decir, el ejemplo anterior es como ver una casa de frente y estar parado justamente enfrente a la casa. Si quieren ver un ejemplo más claro, en mi webcam podemos ver un librero y ven cómo los libros van reduciendo su tamaño, más o menos el ejemplo que hice con el cubo. En este caso, ahora va a haber dos lados, pero eso va a hacer que mi figura se distorsione. Esto va a ser simplemente como guía. Y estos puntos sabemos que van a ser el punto de fuga. Este punto no iría para este. Vamos a ver lo que pasa, porque esto solamente me va a determinar cuál va a ser la distorsión. Es decir, ya este no es mi cubo. Con dos puntos de fuga, la forma de ese cuadrado no sería la anterior, sería esta. Esa sería la distorsión con dos puntos de fuga de mi cuadrado. Es decir, con dos puntos de fuga es cuando una figura no queda totalmente de frente. Ahora, lo mismo que hice anteriormente lo voy a hacer con este cubo. Todos los puntos lo voy a llevar hasta el punto de fuga. Bien. ¿Qué me ha generado esto? Me ha generado otro lado del cubo, el lado lateral. Y si ese cuadrado se proyecta en perspectiva, igual que el otro, entonces estos puntos irían hacia el otro lado. Por lo cual, en esa fuga, he determinado cuál es la perspectiva también del techo, tope o planta del cubo y el piso también de la planta. Y ahí está mi cubo, ya con una perspectiva muchísimo más real. Vamos a ver, vamos a borrar las guías que me generaron esa perspectiva. Y ahí vemos entonces el resultado. Ese es el cubo en perspectiva. Bien, hasta aquí esta demostración de cómo es la estructura del cubo y de figuras que dependen de figuras cúbicas. Recuerden suscribirse, recuerden dejar sus comentarios, no su dislike, desquítense conmigo en los comentarios y espero sobre todo que dibujen y practiquen todo lo que han visto hoy. Así que nos vemos.